Yo le digo corrupto porque para mí es un corrupto, porque además tenemos papeles que así lo prueban. Ideóloga, gestora y ponente de la primera remoción del alcalde de Quito en funciones, y hablamos precisamente de Jorge Yunda. A la gente no hay que quitarle el trabajo. Hay que entender que el que está en la calle está por necesidad. Se gastan nuestros impuestos en un montón de candidatos en lugar, digamos, de formar un consenso. Fastidia jamás. Entonces usted va a ser ahorita la dura, pues, de Quito. Entonces usted es la que tiene que controlar, digamos. El término concesión no es una mala palabra. Una cosita en común con su archinémesis, con Yunda. Tengo que votar barriendo a todas las ratas de la Secretaría de Movilidad. No, hombre, no, hombre. En el plan de trabajo busqué la palabra taxi y apareció una vez. ¿Cuáles son sus propuestas Hay que concretas? regular a estas empresas internacionales. Es decir, todos tienen que cumplir un proceso para poder ser acreditados por el municipio. Bueno, ahí sí le veo un poquito demagógico, disculpe, pero ¿cuánto va a costar? ¿Cuántos estudiantes aspiran tener ahí? ¿Han hecho el estudio? Mira, no hay estudios para eso. Esto que tú ves aquí es mi compromiso con las ¿No mujeres. les parece más lindo, chuta, vencerle en las urnas? Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Trillada frase que a pesar de ello tiene sentido para este podcast, donde el pasado nacional e internacional, pero también el presente, son las herramientas críticas para forjar el futuro. No estar de acuerdo está permitido y llegar a consensos es el objetivo. Los derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Con un punto de partida, el disenso. Hola compis, yo soy Pablo Centralino y el día de hoy seguimos con estos disensos con cada uno de los candidatos y candidatas a la alcaldía de Quito, y por eso precisamente el día de hoy estamos con Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito, claro que sí, por el movimiento provincial, su movimiento independiente, Todos, lista 70. Jessica, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo a todos que nos miran. Y bueno, también ahora vamos a hablar de Quito, que es lo que proponemos. Además, te cuento que yo soy la candidata más joven de la alcaldía de Quito y de la papeleta. Ya Sí, le vamos a preguntar cuántos añitos tiene. Buenísimo. Y justo acá estamos en nuestra cervecería favorita, Django. Sí, Django, que queda en la Reina Victoria y La Pinta. Ustedes pueden venir a su cerveza, así que ahí atrás están diciendo, pasamos, no pasamos, pasemos nomás con esas cervezas, por favor. La rubia. Muchísimas gracias, Andrés. La rubia, esa es para mí. Híjole, Es a mí me tocó la de negra. cacao. Ah, la de cacao, Claro. ya, buenazo, chévere. Buenísimo, muchísimas gracias, Andrés. Chocolatito. Muchísimas gracias a Django, ya saben, queda en la Reina Victoria y La Pinta. Ellos abren de martes a sábado desde las 4:30 hasta las 11:30 de la noche, y los sábados en particular tienen un horario un poquito extendido ya hasta la medianoche, aunque vemos que está un poquito peligroso, por eso andan con las rejas ahí bien fuertes, pero ya vamos a hablar acerca de seguridad, que es una de las mayores preocupaciones que tienen los quiteños y quiteñas. También hacen shows de stand-up todos los jueves a las 8 de la noche, pueden venir acá si les salen los chistes, como siempre digo. Algunos candidatos también, después de todo eso, tal vez algunos medios chistosos podrán venir acá a hacer micrófono abierto a las 8 de la noche, ya saben, en Django Cervecería. Y pues bueno, Jessica, como ya te había comentado anteriormente, vamos a comenzar muy rápidamente con ese que es el ping pong, ¿cierto? Que es preguntas súper rápidas para conocerte un poquito y hacerlo más ameno. Entonces, Pero primero probemos la de Django, probemos, ¿no? Eso sí, degústenos. sin excesos. Luego andan por ahí chumaditos ofreciendo cualquier cosa a la alcaldía de Quito. y, bueno, tengo que admitir que quien hizo eso, que hay que ser muy frontales, Andrés Páez como tal, le salió bueno el TikTok sobre eso, me pareció chistoso. No, me parece que hay que controlar un poquito el consumo sí, de alcohol. eso sí. Eso es importante. Buenísimo. Entonces, nombre completo, Jessica del Cisne Jaramillo Yaguachi, edad, 38 años, profesión. abogada y profesora. Buenísimo. ¿De qué universidad? ¿Cuál es su alma mater? Yo soy graduada en la Universidad Central del Ecuador, pero hice una maestría y una especialización en la Universidad Andina Simón Bolívar, y también obviamente estudié estudios políticos aplicados en la Instituto Ortega y Gasset, que es adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. ¡Wow! Bien instruida, ¿no? Perfecto. Claro. Vamos con cantante favorito. Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Ahora ya nos podemos dar un poquito de historia. Nómbreme 3 alcaldes de Quito antes del 2009. Antes del 2009, Que es Barrera, ¿no? Del Castillo, Rodrigo Paz, y el maestro Juanito también era alcalde, ¿no? Buenísimo. En su momento, claro. Experiencia más memorable en la central. Porque somos compañeros centralinos, ¿no? Claro que sí. Yo fui dirigente estudiantil en el año 2003, 4, 5 y hasta 6, que estuve allí. Ya. Y fui presidenta de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Central. Vivimos una etapa muy dura de violencia, lamentablemente, en la Universidad Central, cuando los chinos se robaban las urnas. No sé si eso siga pasando ahora. No hacen elecciones en 4 años. Claro, Así entonces que... ahí a nosotros tuvimos un episodio muy duro, compañeros heridos. A mí me tocó ir a sacar de los presos de ese proceso en el año 2004 y fue completamente duro.
pero un aprendizaje profundo. Después de eso, las historias más lindas yo las tengo en la Universidad Central, porque después de eso le invitamos a Rol 2 a un evento. Wow, ¿ya? Y cuando llega Rol 2, los chinos se metieron ahí al Paraninfo Che Guevara y nos lanzaron bombas lacrimógenas. Fue un despelote, tuvimos que hacer. Y bueno, después de eso resultó la candidatura de León Rol 2, ¿no? ¿Ya? Así que digamos que gran parte de lo que soy como mujer y como política me lo ha dado la Universidad Central. La Universidad Central de Ecuador. Yo también estoy en un proceso pues, de representación estudiantil. Yo también fui presidente de Lazo Escuela de Medicina, en cambio, porque yo estudio medicina. Lindo. Hasta el 2022, luego ahora soy representante estudiantil de todo ciencias médicas, o sea, medicina, enfermería, laboratorio clínico, imagenología. Son experiencias muy bonitas. Y sobre lo que contaba de los chinos, tenga por seguro, no se roban las urnas, pero es porque ahora ya no hay elecciones. Un montón de tiempo estamos ahí Sí, en dictadura. pero en medicina había un profesor que decía, me lanzo de la ventana. Claro, sí, rector, sí, ¿se acuerda? el doctor Samaniego. Ah, claro que sí. Pero usted no estuvo ya en esos tiempos, ¿no? No, pero sí, no, yo salí antes, pero sí me acuerdo del doctor Samaniego. Doctor Samaniego, sí. un saludo ahí al doctor Samaniego, que creo que recién le había visto yo en una entrevista, ¿verdad? Me quedé loco, así que invitado al doctor Samaniego, creo que fue en hora 35, hora 25. Hora es. 25. 35. Sí, ahí lo vi después de muchos años. Buenísimo. ¿Película favorita? Varias, pero hay una que se llama El velo pintado, que es antigua, no he visto. y la hace el mismo actor que hace de Hulk después en la película de... ¿Ya? Es lindísima, tienen que mirarla. Mark Ruffalo creo que es. No actor. recuerdo el nombre ahora No mismo. recuerdo muy bien, pero bueno. Chévere, talento escondido. Uy, de todo. Canto, pinto, escribo, declamo, me gusta la oratoria, la poesía. Soy medio artista, Wow. así que... ¿Y cuál es así el más escondido? Porque de pronto eso es obviamente en los escenarios, pero algo que no le ha contado a nadie, así que hace solita en casa. A veces pinto. Y eso es Eso es casi más. que muy de repente porque no tengo tiempo, pero sí. Ahora, por ejemplo, que mi hija cumplió años, le regalé un cuadro hecho con mi manito. Wow, qué bonito. ¿Cuántos años tiene su hija? 5 años. 5 años, qué linda. Y cuénteme ya para terminar, una de las cosas que se está hablando mucho en Quito es acerca del Chocó andino, ¿no es cierto? Ese Quito sin minería. Entonces, con esto terminamos ese ping-pong y es 3 parroquias rurales que formen la mancomunidad del Chocó andino. Nanegal, Nanegalito y Pacto. Buenísimo. Y hay muchas más para contar y es algo muy bonito y que chévere que muchos candidatos están hablando sobre eso. Yo siempre digo, yo no soy ni adherente ni afiliado a ningún partido, pero mientras las cosas buenas aporten todos los candidatos, gana Quito, no gana un candidato como tal. Pero en ¿no? la vida hay que tomar posición sobre las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy a favor de la consulta Quito sin minería y me parece que hay que cuidar mucho a aquellos que están a favor de la minería, sobre todo la minería metálica, pero también hay una discusión sobre la minería clandestina, ¿no? La no autorizada, la ilegal, y creo que ahí el Estado tiene mucha responsabilidad y mucho que hacer y no han hecho nada. Ok, o sea, usted está a favor de la consulta, pero no a favor de que no haya minería en el Chocó andino. No, estoy a favor de la consulta sobre minería no metálica. Me refiero a que hay que hacer un control de minería ilegal en todo el país, no solamente en este sector, sino Claro, en todo el país. pero lo que ellos proponen es no solo la minería ilegal, sino también la legal, ¿no? En escala Claro, legal, artesanal, minería no metálica. pequeña, mediana y grande, ¿no? La no Entonces, metálica es no extraer minerales, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo. Yo, al menos de lo que conozco, y conozco bastante el noroccidente de Pichincha, tiene unos paisajes maravillosos y eso puede ser un espacio para el desarrollo turístico de estas parroquias lindo, pero lamentablemente no hay una política articulada en Quito que nos permita hacer de todo, ¿no? Desde ingresar al centro histórico, salir por las parroquias rurales, de ahí sí que se vayan a Galápagos aquellos turistas. Buenísimo. Entonces, ahora vamos ya a ese segundo segmento que ya todos se lo saben, que es el contexto, porque bueno, yo más me he dedicado a hacer contenido en TikTok y ahí siempre, entre varias cosas de ping-pong, también hay el contexto cuando cuentas un story time, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, dentro de ello es un abordaje de la administración actual. Sí, creo que todo el mundo está de acuerdo que en verdad es un desastre. Usted ha sido una de las encargadas, y no solo encargadas de aquí, yo tengo textualmente en su plan de trabajo, lo tiene como ideóloga, gestora y ponente de la primera remoción del alcalde de Quito en funciones, y hablamos precisamente de Jorge Yunda. Usted fue directora de los mercados del Distrito Metropolitano de Quito en la administración de Yunda, luego, según yo he visto varias Y antes he entrevistas. sido funcionaria, consultora, asesora, toda mi vida he estado cercana al municipio de Quito. Vale, y después de eso realiza como el rompimiento de esa separación y lleva, digamos, a cabo, después de un tiempo, el proceso de remoción. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de remoción. Bueno, creo que es importante decirles que una de las cosas más duras donde yo pude evidenciar la corrupción municipal es en la dirección de mercados.
donde un grupo de funcionarios de carrera, no todos porque la gran mayoría son buenos funcionarios, pero este grupo pequeño un día nos sentó a los que íbamos como libre nombramiento y remoción y nos decía, porque además yo frenaba mucho las cosas chuecas, yo soy abogada, experta en contratación pública, entonces difícilmente a mí me hacen firmar cualquier cosa, ¿no? ¿Ya? Entonces les decía, bueno, es que este contrato que usted está aquí, que quiere hacerles comprar a los 13,000 comerciantes frigoríficos de $8,000, seguramente con incrustaciones de oro, le va a dar una cantidad enorme y usted por ley no puede ordenarles a los comerciantes que vayan a tal empresa a comprar, que es lo que querían hacer. Okay. Entonces finalmente lo que les dije es, vean, esto se llama peculado, así que vayan nomás. Si quieren firmar, firmen ustedes, yo no voy a firmar. Esa es, digamos, una de las ventajas del conocimiento, que uno comete menos errores cuando tú conoces y sabes la ley y conoces los procedimientos. Pero en ese momento nos sentaron en una mesa y nos dijeron, ustedes aquí son aves de paso, aquí mandamos nosotros. Entonces, claro, yo entendí muchas de las cosas que hay al interior del municipio de Quito, cómo se manejan también los funcionarios con los dirigentes. En ese tiempo, el dirigente de los mercados de Quito, que es eterno dirigente, presidente de la federación, que es el señor Juan Báez, que por cierto está de primer candidato en el centro para la concejalía con el señor Yunda. Entonces usted dice, ¿cómo un presidente quiere poner él el director y que el director haga lo que a él le da la gana? Entonces, esas cosas no funcionan así, porque el municipio tiene que ser municipio y tiene que poner orden donde es el espacio municipal. Y los mercados son espacios municipales, no de los dirigentes. Y creo que ese fue el detonante para yo tener una diferencia fuerte con este dirigente, que además todos los comerciantes lo conocen, muchos no lo quieren por todas sus prácticas, y revisen en el sistema judicial cuántos juicios penales tiene, juicios civiles también, así que esos son los candidatos a la concejalía del señor Yunda. Pero decirte, ¿no?, que en ese momento yo entendí que lo que hay que entrar a romper en el municipio son ciertas mafias. Yo soy una mujer con formación política, con formación académica, soy una mujer de procesos, y por ende hemos construido este proceso a partir de ese momento. Yo en el año 2020 iniciamos una veeduría ciudadana. Soy presidenta de la Fundación contra la Violencia, he trabajado con la cooperación internacional muchos años en temas de consultorías, asesorías, proyectos para mejorar la convivencia democrática. Entonces, planteamos una veeduría ciudadana justo en tiempo de emergencia, en donde produjimos un libro que se llama Quito, una ciudad sin política pública, que es un libro que cuenta todo el estado actual del municipio de Quito y que es lo que en ese momento proponíamos para volver a empezar. ¿Eso en qué año salió? 2020, o sea, mientras 2020. todos estábamos recluidos en la pandemia, yo estaba trabajando. Escribiendo. Escribiendo. Esa es la academia, ¿no? Para la que es. nos forma en la universidad. Y después de esto, en este proceso yo encuentro toda la información que necesitábamos sobre contratos, teníamos ya información de los contratos de GEINCO, los informes que tenía propio Quito Honesto, que no hace nada, pero que hay informes, produce informe, pero nunca pone una denuncia en fiscalía. Entonces, con eso, en el año 2021 habían voces de que se había armado la remoción. Yo reviso cuál es la remoción que se presenta, la primera, y nos damos cuenta que era una denuncia mal hecha. Yo decía, a veces cuando uno es profesor tiene algunos dichos, dice, pero ni estudiante de primer año, ¿no es cierto? Hacía una demanda mal hecha. Entonces, en ese momento nos juntamos unos amigos que son parte del Frente Profesionales, abogados la gran mayoría, redactamos, revisamos, armamos, y no había quien firme en ese momento. Iba a firmar un amigo mío que es abogado y se echó para atrás. Yeah. Yo no quería firmar por haber sido directora de mercados, así que les llamé a una persona que había sido subalterna mía en la dirección de mercados, le digo, firma. Entonces ella firmó, también fue funcionaria de Yunda, de la administración Yunda, porque realmente la dirección de mercados está debajo es una dirección, digamos, de rango medio, que está debajo del coordinador de comercio, que ese sí es funcionario de confianza del alcalde, ¿no? Entonces, hicimos la remoción, yo adjunté todos los documentos que habíamos recogido en esta veeduría ciudadana, y por primera vez prosperó una remoción en Quito. A Rodas quisieron hacerle una remoción, pero no hubo los votos en la comisión de mesa. En Quito funcionó porque los votos de la comisión de mesa se le viraron, digamos así, al alcalde. Seguramente por sus disputas internas, porque así es la política, pero este proceso fue accionado desde la ciudadanía y fue enfrentado procesalmente, como decimos los abogados, en la sesión de consejo,
Así que me tocó pararme en la sesión de consejo y hacer toda la explicación política de por qué es tan importante que a través de la participación ciudadana podamos remover un alcalde envuelto en escándalos de corrupción. Yo le digo corrupto porque para mí es un corrupto, porque además tenemos papeles que así lo prueban, que haya la justicia en este país que está podrida, lo haya liberado, lo tenga con grisete, lo tenga todavía medio que sí, que no, porque estamos claros que no tiene derechos políticos y el momento en que de ganar la alcaldía no se va a poder sentar nunca, porque no tiene derechos políticos. Entonces, en este escenario, ¿no es cierto?, hicimos todo el proceso, logramos construir después del proceso de remoción, iniciamos otro proceso que se llamó Ciudad Capital, que es la construcción de una agenda ciudadana, con 55 mesas territoriales, visitando barrios. Yo llevo caminando Quito desde octubre del 2021. Okay. Es decir, caminamos, conversamos con la gente, recogemos sus necesidades y vamos viendo cómo esta ciudad necesita mucha atención, no solamente en seguridad, todo candidato te va a hablar de seguridad. La gente lo que quiere es que el entorno de su hogar esté mejor. Entonces quiere que no te asalten en tu casa, quiere tener algo de orden, quiere que no te extorsiones cuando quieren sacar un permiso municipal, quiere que tengas algo de movilidad. Las mujeres queremos que no nos acosen en el transporte público, queremos reducir el tiempo de viaje y que el tráfico no sea matador, porque los quiteños perdemos 500 horas al año solo metidos en el tráfico. Y queremos vivir en otras condiciones. Entonces, cuando tú escuchas eso, planteas una propuesta de ciudad diferente. Buenísimo. Entonces, digamos, lo que le catapulta al final a ser parte, ¿no es cierto?, de estas elecciones es el proceso de remoción de Yunda, donde, digamos, salta como a la vida pública, digamos, porque todo el mundo se comienza a enterar que Jessica Jaramillo es la abogada que está llevando a cabo esta remoción a Yunda. Yo te voy a cambiar el término. Me hice más visible porque yo vengo trabajando muchísimos años. Además, como te decía, fui dirigente estudiantil y tengo mucha gente que me conoce desde esa época, así que experiencia y recorrido lo tenemos. Lo que pasa es que la visibilización, que en este país es jodido, ¿sabes? No te reconocen y menos te regresan a ver a las mujeres políticas, al menos si no hacemos algo extraordinario y heroico. Entonces me tocó hacer algo extraordinario y heroico para que nos regresen a ver y nos ubiquen en el mapa político. Ok, y frente a eso, actualmente, ya como siendo sinceros con la situación política actual, parece que todo apunta a que Yunda sería uno de los virtuales ganadores de esta elección. Entonces, yo frente a eso me pregunto, ¿no? Todas las personas que están, digamos, en contra de la postura política que representa Yunda, no voy a emitir, digamos, juicios de valor como tal, pero yo creo que todas las personas son inocentes hasta que tengan su sentencia ejecutoriada, y usted como abogada también lo tiene muy claro. No defiendo nunca a Yunda, de hecho no voté por Yunda y no votaría tampoco, pero creo que, digamos, en ese sentido, poniéndome, digamos, en su lugar como candidata, digo, ok, tengo, digamos, este clima político alrededor mío, que hay gente que me apoya y todo, ¿qué tal que mejor, digamos, promovemos una unidad por las personas que usted sienta que están un poquito más cercanas, para poderle hacer, digamos, en realidad frente a un fenómeno que hay que ser sinceros? O sea, existe y tiene su apoyo, ¿no? A ver, para mí la lectura política es equivocada. Lo que pasa es que en la política, en términos generales, no solamente hay la buena voluntad de la gente y de los candidatos. Existen intereses, muchos de esos son intereses económicos de ciertos sectores, de los constructores, de los comerciantes, de los empresarios, ¿no es cierto? Y entonces tú ahí empiezas a ver cuando las campañas políticas, en lugar de ser una competencia leal, se convierten en una competencia compleja, en donde los que mueven maquinarias electorales son los poderosos y los ricos de la ciudad, los que tienen plata. Y cuando no hay plata lícita, los que mueven las campañas son los narcos. Y lo tenemos claro. En Colombia el fenómeno es parecido, en América Latina. ¿Y en Quito hay alguno que usted tenga idea de que es un narco candidato, como plantea el gobierno a veces? Yo creo que no. Es más, yo le digo al gobierno que deberían ser un poquito más claros y decir quiénes son, porque entonces nos meten a todos los que estamos de candidatos en la misma colada y no vamos a permitirlo. Yo le diría que hay candidatos del gobierno, no en Quito, en otros lados, que también tienen por ahí algunos tentáculos, ¿no? Fue denunciado, de hecho, justo el día de anteayer, me parece. Y justo creo. Del gobierno, ¿no? O sea, creo que es importante decir que este es un fenómeno que no está solamente en Quito, solamente en el Ecuador. Este es un fenómeno de la política en América Latina y en el mundo. Lo que pasa es que en algunos países está mucho más controlado
Y en el Ecuador tenemos un irresponsable consejo electoral que te dice, no, es que no tenemos forma de controlar el financiamiento de campañas. Entonces a la gente tiene que quedarle claro que en la política lo que hay es la lucha de David contra Goliat. Nosotros somos David, Goliat son todos los poderosos de esta ciudad que quieren mantenernos como estamos, porque para mantenernos como hemos estado 15 años a alguien le interesa mantenernos como estamos. ¿A quiénes les interesa? A los que de la noche a la mañana construyen un gran centro comercial, a los que construyen casas en quebradas, conjuntos habitacionales en quebradas, ¿no es cierto? Y que nadie les dice nada, no tienen permisos y después, de la noche a la mañana, ya no financian alcaldes, financian concejales para meterlos en la comisión de uso de suelo para que les entreguen los permisos municipales. Eso se llama corrupción. Y así se mueve el gobierno de esta ciudad. Y yo creo que hay que serle clara a la gente. Yo soy una mujer frontal, clara, y he dicho que en esta campaña voy a decirles la verdad. Una de las cosas que tenemos que romper desde la política honesta, desde la política diferente, es eso. Entonces, esos empresarios, esos financistas, ponen la plata para que saquen una encuesta, 2 encuestas, 3 encuestas, cada una cuesta $15,000. Se los digo el valor porque a mí me lo ofrecieron. Les he dicho que no, yo no tengo esos recursos y si los tuviera preferiría gastarlos en campaña, ganándome el voto de la gente, no con triquiñuelas en donde quieren poner un candidato de segundo o de tercero diciéndole a la gente, verás, va a ganar el Yunda, entonces no votes por este, vota por este que va segundo, haciendo uso del voto útil. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Porque Yunda nos está arrastrando a la ciudad a una crisis política institucional gravísima. Yunda tiene derechos suspendidos. Con mañoserías jurídicas permitieron que se inscriba su candidatura. Luego de eso, sale la sentencia, obviamente piden la aclaración, pero legalmente el TCE tenía solo 2 días para sacar la sentencia. Es decir, que ya la sentencia ejecutoriada debía haber estado lista. Pero en cualquier momento el TCE puede decir, bueno, aquí hay una sentencia pendiente de aclaración, entonces no va a cambiar el fondo que tiene la sentencia, los derechos suspendidos, solo se va a aclarar. Y si dicen que hay un fraude procesal, bueno, ilegalmente tiene que estar probado y tiene que haber sentencia ejecutoriada de fraude procesal para que digan que es un problema. Pero el tiempo no les da. Entonces, cualquier persona que vote por Yunda, vota el voto a la basura. Porque además, démosle la vuelta. En el Ecuador, en la ciudad de Quito, existe un 100% de votantes. De ese 100% de votantes, las encuestadoras toman un número que son 300, 400 personas. Para que tú tengas una encuesta certera, tienes que saber en dónde tomaron la muestra, quiénes son los que tomaron la muestra y la evidencia de la muestra. Muchas de estas encuestadoras, cuando tú les entrevistes, diles, ¿quién te pagó la encuesta? Y cuando te digan quién te pagó la encuesta, porque eso nunca te lo dicen, vas a saber a quién va a beneficiar esa encuesta. Entonces, no hay que pararle bola mucho a eso, porque eso... Yo siempre le digo a la gente, usted decide el voto. Olvídese de lo que digan las encuestadoras porque eso están facturando Navidades y Día de Reyes todavía. Entonces, le pongo al revés. Digamos que les creemos a las encuestadoras. Dicen que Yunda más o menos tiene el 17%. Y el otro 83% no sabe por quién votar. Y el otro 83% tiene un concepto negativo de Yunda. El otro 83% no le puede ni ver, no le quiere y sabe que es un delincuente. Entonces, ¿quién es el que tiene mejores posibilidades? ¿El que tiene esos 17 o los que están en opción del 83% que saben que nunca jamás en su vida votarían por un delincuente? Ok. Me parece muy acertada en verdad el razonamiento. De hecho, yo pienso similar en el tema de las encuestas. Las encuestas al final solo sirven pues para dirigir la opinión pública hacia quien está pagando. Pero adicionalmente a eso, pues la gente de Quito en general, los ciudadanos, digamos, comunes y corrientes, lo que pensamos es normalmente tanta plata que se... Y yo sé que a ustedes no les dan directamente, ve, aquí está los miles, no sé cuántito, gástese como usted quiera. No es así, sino que le dan las adjudicaciones, digamos, en los medios de comunicación y sale por todo el proceso de compras públicas y todo lo demás y se hace, ¿no? La asignación según el presupuesto
presupuesto que les dan. Pero la gente igual sí percibimos que, digamos, se gastan nuestros impuestos, por llamarlo así, porque son nuestros impuestos, en un montón de candidatos que tienes un chorizo ahí de listas en lugar, digamos, de formar un consenso, ¿no? Porque, de hecho, el nombre del podcast se llama El Disenso, y es el disenso que es necesario, estar en desacuerdo para generar luego grandes consensos que nos lleven, pues, a vivir en democracia. Pero, digamos, algo así súper cortito para ya terminar con este tema, porque nos toca hablar muchísimo de Quito. No sé si hubo tal vez algún intento de generar ahí un consenso. No, en mi parte no, porque a ver, yo soy una mujer que toda la vida ha sido de centro izquierda, nunca iba a tener una afinidad ideológica con sectores de derecha, y me llamaban los sectores de derecha a sentarme en la mesa, pero fui una sola vez y les dije, a ver, aquí quién es honesto. Yo voy a apoyar a una persona que no tenga ningún problema en su vida, como lo soy yo. Yo no tengo juicios pendientes, yo no tengo problemas con Contraloría, a pesar de que he sido funcionaria pública sin ningún problema. Ok, como ninguno de ustedes es capaz de decir yo soy honesto, yo no tengo ningún problema, porque todos tienen problemas. Además, ahí tienes un candidato que tiene chorizo de juicios laborales, ¿no? Tendrán, ojo ahí. Nombrecito, de la lista 6. De la lista 6. Chorizo de juicios laborales. Entonces... Está pendiente de confirmar que venga acá. Entonces vos dices, a ver, entonces, ¿cómo puede ser posible que no haya un candidato honesto? A mí me toca asumir, porque yo sí puedo decir soy una candidata honesta, joven y preparada para gobernar. Y lo más importante, queremos darle a Quito rostro de mujer. Buenísimo, yo creo que sí, Quito debería estar ya listo, bueno, desde mucho tiempo, ¿no? Para tener los más altos cargos en manos de las mujeres, ¿no? Históricamente creo que ese machismo estructural que constantemente hombres, y yo creo que siempre esa oportunidad es súper recibida, pues, por los ciudadanos. Buenísimo. Y ahora sí, ya vamos a hablar de Quito en particular, sus propuestas. He podido leer todo su plan de trabajo, larguito, más larguito de lo que recién vi uno que tenía 35 páginas. Que a ver, no es que cantidad es igual a calidad, pero tampoco estoy diciendo que no tenga calidad. No. Solo digo que cantidad no es igual a calidad, pero a ver, se nota, digamos, que hay un esfuerzo. Bueno, hay gente que dice a veces que, digamos, se contrata gente para que hagan los planes de trabajo y todo. No digo que sea el caso, pero solo eso como para poner contexto, pero sí fue larguito. A eso es lo que me refiero. Bueno, a mí no me dieron escribiendo, yo lo escribí. Usted misma escribió. Yo mismo lo hice. 81, creo que son 80. Algunas, sí. De páginas es producto de las mesas de trabajo que hicimos un proceso de sistematizar. 55 dijo, ¿no? Sí, 55 meses. Bastante, buenísimo. Entonces, vamos a hablar ya de eso. Y el primer tema, que es lo que más le preocupa a la gente, es el tema de seguridad. Como usted dijo, sí, hay otros temas, lo vamos a hablar, pero comenzamos con la inseguridad. Sabemos que esta es competencia del gobierno nacional, pero yo sinceramente no espero absolutamente nada del gobierno de Lazo. Hay que exigirles, eso sí, que cumplan con sus obligaciones, lo mínimo que tienen que hacer y lo que han prometido también en campaña, porque si no se puede activar otras figuras, que sé que el CNE nunca lo va a dar, la revocatoria del mandato, pero la ciudad sí necesita, pues, un líder o una lideresa, ¿sí? Que le diga al gobierno, si ustedes no hacen nada, nosotros nos vamos a encargar de por lo menos mantener a nuestro Quito seguro. Y yo quisiera en ese sentido preguntarle, pues, cuáles son las políticas, si bien puntuales, para combatir la inseguridad. En el caso de la inseguridad en Quito hay algunos conceptos que están muy mal aplicados, ¿no? El municipio te dice no tengo competencia de seguridad. Mentira. Tienes la competencia de prevenir el delito y la violencia. Por ahí tenemos que empezar. Tienes que darle capacitación a la Policía Metropolitana porque hasta ahora no saben que ellos sí pueden llegar a la aprehensión del delincuente. Tienes que coordinar el trabajo con la Policía Nacional y pedirle, exigirle, imponerle si es necesario a la Policía Nacional que nosotros les damos capacitando a los señores policías nacionales que muchas veces no saben ni cómo intervenir en casos de violencia intrafamiliar. Dicen, no, vea, mejor no le denuncie porque es su marido. O sea, ese tipo de cosas tenemos que cambiar. O si no, les llevan al agresor y a la agredida en el mismo patrullero en la parte de atrás. Entonces, ese tipo de cosas no deben darse. ¿Qué podemos hacer como municipios? Tenemos que dar equipamiento, capacitación, formación, crear un plan de seguridad ciudadana, implementar la georreferenciación del delito, implementar los controles preventivos y disuasivos para evitar la violencia en el espacio público, mejorar las condiciones de habitabilidad, no dejar espacios oscuros, iluminación. Incluso ya en otras ciudades del mundo te hablan de un diseño arquitectónico en donde una de las cosas que tú plantees sea la seguridad. Es decir, espacios abiertos, no cerrados, espacios iluminados, no oscuros, y sobre todo mantener a la ciudad, parques, plazas, espacios, jardines, en buenas condiciones, en buena iluminación para que la gente pueda caminar. Una de las cosas más importantes es tomarse la calle. Los ciudadanos tenemos que caminar más. Y no, obviamente, si vemos una calle oscura no caminamos. Tenemos que
abrir ese espacio mediante una política para que el ciudadano camine más el espacio público y se apropie más del espacio público. Eso no es sencillo, pero para acabar con la criminalidad, sí es cierto que a veces hay que actuar duro, actuar con fuerza, con mucha firmeza, hacer los procedimientos, pero necesitamos implementar políticas de prevención en el ámbito social, cultural, para reducir los niveles de violencia. El caso de violencia intrafamiliar, el 60% de llamadas el fin de semana al ECU 911 son por violencia intrafamiliar en Quito. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Atacar ese espacio, ¿no es cierto? Tienes que prevenir con campañas, generar espacios en donde puedan las mujeres ir, tener atención, seguimiento psicológico, terapéutico para que salgan del ciclo de violencia, y debes también atender posteriormente a una mujer que ha vivido en esas condiciones, no solo mujeres, hombres también, niños, niñas y adolescentes. Tenemos que sacar y rescatar a nuestros jóvenes que están en la calle. Del 100% que ustedes ven a chicos en condición de calle, apenas el 25% está escolarizado. Esto es una cifra de Quito Como Vamos, que ha venido haciendo alguna evaluación sobre el municipio de Quito. Ese 25% está escolarizado, el resto no. ¿Qué esperamos en el futuro de esta ciudad? Entonces tenemos que trabajar en educación, en cultura, tenemos que trabajar en actividades que a nuestros jóvenes los inviten a estar ocupados, pero sobre todo tenemos que implementar planes también que ataquen a la drogadicción. El consumo de drogas en Quito es el segundo más alto del Ecuador y tenemos que empezar a trabajar en eso. Por eso cuando hay un candidato que te dice que bueno, que qué chévere es tomar, yo decía estamos jodidos, porque con moderación está muy bien, pero el 60% de casos de violencia intrafamiliar se dan por consumo de alcohol. 2 de cada 6 personas que mueren en las vías en Quito son por consumo de alcohol. Entonces tenemos que reducir esas cifras y eso tiene que hacer una persona responsable, un gobierno responsable. Todo eso es parte del paquete de seguridad. Vale, buenísimo. Está bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice. De hecho, es lo básico, digamos, que no se necesita de mucho... no sé, planificación para tener estas propuestas como tal. Y a veces veo eso, ¿no? Que muchos candidatos repiten literalmente las mismas cosas, que claro, es que es necesario, ¿no? La iluminación, todo lo que es la prevención en general. Entonces, a veces me parecen obviedades, ¿no? Con todo el respeto que lo digo, pero es que toca hacerlo igual. O sea, igual, aunque sean obviedades, hay que decirlo y hay que hacerlo. Pero una cosa que me parece... Que lo hagas. El problema es que dicen y no lo hacen. Conmigo la diferencia es que yo lo que más sé es hacer. ¿Ya? Ok. Bueno, eso lo dicen la mayoría, ¿no? Ya lo veremos. Pero algo que yo sí quiero destacar de su plan de trabajo, y esto sí es algo nuevo que no lo he visto en otros planes, porque sí he leído varios ya de estos planes de trabajo, y es que dice crear una unidad especial de la Policía Metropolitana. Entonces, ¿cuáles van a ser esas funciones específicas? O sea, que le diferencien esta unidad especial de todo en general. Es la unidad de atención a víctimas, y ahí tienes las víctimas de la delincuencia y las víctimas de la violencia, ¿no? Y principalmente aquellas mujeres que viven acoso en el transporte público. Yo quiero trabajar mucho en un sistema de movilidad, en un sistema de transporte que te permita a las mujeres viajar con seguridad. Lo importante aquí es saber que todas las políticas tienen que estar interrelacionadas. No pueden trabajarse de manera separada. Si tú trabajas seguridad, tienes que trabajar también en seguridad en el espacio del metro, en el espacio del trol, en el espacio del bus. Y si no tienes un sistema que realmente esté controlado por el municipio, no lo vas a poder hacer. Pienso que la ciudad tiene que ir hacia la municipalización del transporte público. Pero ahora no lo puedes hacer, tienes que empezar un camino progresivo hacia eso. Y significa que lo primero que hay que hacer es poner reglas al sistema de transporte, principalmente a los señores transportistas, que al menos afilien a la seguridad social a sus conductores, que al menos garanticen horas de trabajo, 8 horas, y si se exceden de las 8 horas, pagar horas suplementarias, extraordinarias, ¿no es cierto? Y no cansar al transportista. Y luego, para evitar los correteos, creo que es indispensable que cambiemos la modalidad en que tiene el contrato de operación y el acuerdo en el municipio de Quito con los transportistas, que es no por número de personas que se recoge, sino por kilómetros recorridos. Esto no lo digo yo, te lo dicen todos los técnicos en transporte, y lo único que falta en Quito es que todos tenemos buenas soluciones, pero nadie las implementa. Caja común. Creo que tiene que desaparecer la caja común en función de que tengas un solo sistema integrado de transporte y hacer un rediseño de rutas y frecuencias. Tú tienes rutas, la gran mayoría de rutas de buses van de norte a sur y de sur a norte. Y la gente del Tejar no tiene buses. La gente de Toctiuco tiene buses cada 2 horas. La gente de Cumbres Orientales en el sur no tiene buses.
tiene taxirutas. Entonces, lo que hay que hacer son rutas funiculares. En otros países los funiculares son elementos elevados que van y vienen de las montañas, ¿cierto? Acá tenemos que hacer esas rutas que vayan y todas alimenten al sistema metro de Quito, porque si el metro de Quito no lo articulamos a todo el sistema de transporte público, va a quebrar. Y ahí sí se va a convertir en un elefante blanco, porque tiene que tener un número de pasajeros para que pueda ser sostenible financieramente. Y a propósito del Metro de Quito, tú lo que estás planteando en tu propuesta de campaña es que no lo debe operar el municipio al metro, sino se lo tiene que concesionar, ¿no es cierto? Y lo voy a citar exactamente. Dice, el metro no debería operar el municipio, sino un concesionado privado para evitar caer en déficit presupuestario, en inflar el número de trabajadores y funcionarios. Entonces, bueno, dentro de ello nos hace ver como que, claro, normalmente la administración pública, lo que todo el mundo dice, ¿no? Que es lo peor, que no se puede gestionar, que tiene un montón de trabajadores y empleados, pero si usted va a ser ahorita la dura, pues de Quito, entonces usted es la que tiene que controlar, digamos, de que no se infle, pues el número de trabajadores y funcionarios, si es que gana obviamente, que se infle ese número. Entonces no simplemente concesionando el privado, no estoy poniendo una posición, solo estoy, digamos, cuestionando de que si usted va a ser la dura, mejor la lógica sería evitar que se infle ese mismo número de trabajadores y funcionarios antes que la otra propuesta que le pongo. El término concesión no es una mala palabra, es una herramienta o es una forma de un contrato. Es concesionar es igual a decir alianza público-privada, es exactamente lo mismo. Le cambiaron el nombre para que suene bonito. Pero no es una herramienta que tenemos que desecharla. Los contratos petroleros en la actualidad funcionan por concesión. Y durante el gobierno más de izquierda que ha tenido este país, ha funcionado como concesión. ¿Qué es lo vital aquí? Que tú pongas las reglas de esa concesión. En esa concesión tú puedes plantear que te formen a los trabajadores para que vayan a operar el metro. ¿Usted está de acuerdo que les formen y no traer de afuera para que Pero claro, ¿okay? Ahora tienes que formarlos para que hagan parte del sistema. Tú tienes ahí trabajadores en la empresa metropolitana de pasajeros de Quito, tienes un número de trabajadores, de empleados, de choferes del trolebús, que porque hay unidades que ya no funcionan, que están ahí. Y puedes formarles, darles una promoción. Es más, yo de lo que he hablado en términos administrativos en el municipio de Quito es que hay que darles un plan de carrera a los funcionarios metropolitanos. Porque hoy si ingresan con $800, con eso se jubilan. Y los maestros tienen escalafón, los militares tienen escalafón, los policías tienen escalafón, ¿no es cierto? Entonces hay que darles formas de que puedan mejorar su capacitación. ¿Y eso qué significa? Que si tú tienes un plan de carrera, haces manual de función de puestos, estableces cuáles son las responsabilidades de cada uno, puedes tener una mejor gestión. Ahora, el Metro de Quito puede concesionarse, pero el beneficio tiene que ser 50% para el Estado y 50% para el privado. Aquí las cosas son igual a igual. Chévere. Ahí lo de los operadores me vino a la mente. Tiene una cosita en común con su archinémesis, con Yunda. ya le encontramos una cosita en común, que los dos pues lo plantean, eso de que se capacita a la gente para operar antes que se traiga alguien de fuera. Que él solo te ofrece, pues ya tuvo chance, no hizo sí nada, cumple. yo sí cumplo. Buenísimo. Algo que yo sí quiero ver si me cumple es que constantemente se ha tratado sobre esto y es la propuesta es una tarifa reducida para los estudiantes universitarios en el uso del transporte público, ¿no? Sobre todo, pues, para estudiantes, obviamente, de universidades públicas. ¿Cuál es su posición sobre eso? ¿Sí? ¿No? Y si es sí, ¿cuánto? A ver, nosotros tenemos un concepto general que es la tarifa social del transporte público. Es decir, tú no puedes a una persona que gana $450 mensuales permitir que gaste 2, 3, 4 rutas de buses. Se va a gastar el sueldo en eso. Claro. Entonces tienes que poner una tarifa que sea al mes que no represente más de los $65 o $70 mensuales. Porque esa persona que gana 450 tiene que comer, pagar el arriendo, pagar la educación, alimentarse y obviamente curarse, ¿no es cierto? Entonces no puedes ir más allá de eso. Ese es un concepto para mí esencial y que haya una sola tarifa para todos. Lo que hay que implementar es el número de pasajeros. Si tú tienes a todos los pasajeros involucrados en un mismo sistema, vas a tener mayor recaudación. Ya te voy a explicar lo que pasa actualmente con la recaudación. Entonces, si tú tienes una tarjeta con una sola tarifa que no supere esto, ¿no es cierto?, que es más de los $70 mensuales, te subes en Guamaní y llegas hasta Marianitas. De eso se trata, tener un sistema integrado de transporte y de recaudación. Okay. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Entonces no está de acuerdo en esa tarifa diferenciada, digamos, para estudiantes universitarios. Debe ser una, pero no debe ser muy alta, debe ser baja.
con la finalidad de que todos tengan acceso. Así funciona España, Alemania, funcionan todos los países de Europa. Y tú vas con una tarjetita mensual y te mueves hasta en la madrugada. O sea, pues habría una tarjetita, digamos, para, sí le entiendo, de hecho lo está planteando textual, ¿no? No sé si lo encuentro por aquí para leer textual, pero eso básicamente, que sea integrado, que se tenga eso, tarjetas inteligentes, le llama usted, ¿no? Entonces dentro de ello habría, digamos, una tarjeta inteligente para el público en general y una tarjeta inteligente para universitarios. En Madrid le llaman abonos. El abono para el trabajador, el abono para el estudiante, con tarifa diferenciada. Con tarifa diferenciada. Puede ser, pero la idea es que tengas un sistema integrado. Hay un concepto valiosísimo que ya te plantean algunas organizaciones internacionales, que es la democratización del transporte público. Si tú vives en un país democrático, tienes que poder moverte en democracia, es decir, llegar a cualquier lugar desde el lugar en el que estés. Pero entonces me comprometo, no se me comprometió, le siento claro así medio sí. tibio, no sé, ya, ya, tibia jamás la tibia. cerveza está tibia, pero yo no. No, sí está fría, no me lo llamen así. Ya saben, en Django, en Reina Victoria y La Pinta, que está buenísima. Justo sobre eso, lo que siempre por el tema del ecologismo y todo, que nuestro planeta está destruyendo, es un hecho, se habla pues de utilizar métodos alternativos de transporte. Y dentro de ello están pues las bicicletas, y usted ha planteado las bicicletas eléctricas, ¿no? Algo parecido, digamos, a lo que es Bicicú, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a funcionar? Dentro de ello usted también dice que va a generar una aplicación, ¿no es cierto?, para lo que es el transporte público en general, y pues eso más o menos ustedes han calculado cuánto será el costo, van a estar usando esa aplicación, el tráfico de esa aplicación va a ser súper alto, ¿no? Ahora, cientos de miles de personas que se movilizan. Las bicicletas no pueden ser para todos. Y esto hay que dejarlo claro. Las bicicletas tienen que ser para distancias cortas y las distancias largas tienen que haber rutas del metro que les permita ir con bicicletas. No todas podrán hacerlo, pero algunas sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque esto va de la mano con un plan que nosotros planteamos, que es una ciudad no hipercéntrica, sino una ciudad policéntrica. Es decir, que habrá zonas en donde hay muchos estudiantes. Entonces, en lugar de que usen el metro de una parada a otra, pueden usar la bicicleta. Entonces, en estos sectores tienes que fortalecer el uso de bicicleta personal y obviamente la bicicleta pública. Hay zonas de la ciudad que para desconcentrar de autos privados, tienes que establecer la movilidad sostenible, como es el uso de la bicicleta. Pero también hay gente que viene de parroquias. Y es difícil venir de parroquia todos los días a trabajar en bici. Y eso hay que entenderlo. Yo les he dicho a los compañeros de los colectivos, hay que entenderlo, porque la realidad de un trabajador de Guamaní que trabaja en Carcelén no es la misma de los que vivimos aquí en este sector, que es el hipercentro. Entonces, para eso hay que hacer una ciudad desconcentrada, una ciudad en la zona en donde hay varias universidades, una ciudad en donde tengas edificios, departamentos, que pudieran ser habitados por estudiantes. Te doy un ejemplo. Detrás de la Flaxo hay un terreno botado, que yo lo veo botado ya desde que me acuerdo. Botado, ahí funcionaba Aneta, antes detrás de la Flaxo está abierto, ahí hay un concesionario. ¿Qué tal si le dices al dueño de ese predio, vea, tener el predio botado en media ciudad no es funcional. No somos tan ricos como para tener botado eso allí. Y si usted lo mantiene botado, le va a cobrar un predial el doble el siguiente año, para que le obligues a ese señor a que construya estos espacios en donde tranquilamente pueden ser departamentos para estudiantes, que estudian en la Flaxo, que estudian en la Andina, que estudian en la Central, en la UDLA, es decir, logres tener una ciudad en donde tengas un orden en determinado espacio. La planificación, sí. Eso es parte de la planificación urbana que se necesita en Quito, y entonces te decía nuevamente, todo está articulado. La seguridad, la movilidad, ¿no es cierto? El convertir a esta ciudad en una ciudad policéntrica es parte de la planificación. Buenísimo. Nos vamos quedando cada vez sin tiempo, pero vamos a seguirle acelerando con cositas. Cada vez intentemos ser más puntuales así para romperla con todo eso. Y me toca explicar. Sí, no, y creo que es muy buena explicando. ¿Es profesora? Sí, claro. Soy docente de la UISEC. Eso explica. De la UISEC. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, dentro de ello, algo que sí tengo que llamarle la atención, jalarle las orejas a mi Jessy, es que en el plan de trabajo busqué la palabra taxi y apareció una vez. ¿Cuál es su plan? Y solo diciendo que la gente se queja del servicio de los taxis, pero no se plantea, digamos, una solución como tal taxismo. Tal vez yo vi mal, tal vez estoy ciego, pero yo lo revisé varias veces, puse taxi, busqué en diferentes métodos de buscar el PDF, pero no encontré más la palabra taxi. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para los taxis? Tenemos 12,000 taxis en Quito. Regularizar a todos, y aunque se enojen los señores de la Unión de Taxistas, hay que regularizar a todos. El municipio tiene que establecer
la forma en que se va a permitir la operación incluso de Cabify, de Uber, de todas estas aplicaciones, que son muy útiles, que a veces la gente no baja a la esquina a coger el taxi por seguridad, dice, no sabe que creo que es más seguro ir en Uber porque me viene a ver a la puerta de la casa. Okay. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que nosotros plantearlas, porque aunque se enojen, todos tenemos derecho a trabajar, y a mí lo que me parece más importante es que hay que regular a estas empresas internacionales. Cuando tú pagas un Uber con tarjeta, cuando te llegue el detalle de la tarjeta, te vas a dar cuenta que dice ISD. Impuesto a Sociedad de Divisas. Eso es claro que Uber no opera en el Ecuador, pues tiene su financiera fuera del país. Entonces lo que estamos haciendo es apoyando a una transnacional, que tampoco está, digamos que no es malo que hayan transnacionales, lo malo es que en el Ecuador no pagan un centavo, que no tienen oficinas en el Ecuador, y luego que hay una suerte de explotación a la gente que hace recorrido de Uber y Cabify, porque en el tiempo se desgasta el taxi, y tiene que comprar repuestos, tiene un montón de temas, ¿no es cierto?, que cubrir, tiene que llevar pan a la casa, pero te das cuenta que la carrera más barata, en lugar de ser de $1.50, como es actualmente, es de 70 centavos, $1.10. Se gasta el taxi y no hay nadie, no hay empleador que les reconozca absolutamente nada. No tienen seguridad social, no tienen nada. Sí. Entonces, por eso mismo hay que entrar a regular a todos. Lo mismo en términos en el taxismo, en términos que tienen que ver con la libre movilidad de ellos. Yo te diría que preferiría voy a quitar el pico y placa al taxismo, precisamente porque ponerles un día que no se movilicen es un atentado al derecho al trabajo. Es como decirle a la señora de la tienda, vea, cierre hoy día de 5 de la mañana hasta las 9:30, no venda nada. Y de las 4:30 hasta las 9:30 tampoco venda nada. Entonces, claro, eso no es lógico. Y en el tema, hablando un poco de Entonces sería, digamos, el beneficio extra que tendría el taxismo formal, sí, que no tendría obviamente el Uber ni el Cabify. Pues que hay que regularlos, ellos tienen que ellos también tendrían esa exoneración. Todos, pero tienes que regularlos. Okay. Es decir, todos tienen que cumplir un proceso para poder ser acreditados por el municipio de Quito. Ok. Entonces, bueno, dentro de eso a algunos les va a molestar, pues porque va a ser un proceso bastante larguito, ¿no? Tenemos que hacerlo, pero eso sí, antes de que eso suceda, tengo que votar barriendo a todas las ratas de la Secretaría de Movilidad, que ha sido un dolor de cabeza, y ahí hay algunos concejales que han metido las manos en la Secretaría de Movilidad. Ya mismo ha de salir esta semana. Ok, vamos a estar pendientes. Dentro de ello, una de las causas pues estructurales que nos provocan al final lo que es la inseguridad y todo es la desigualdad, ¿no es cierto? La desigualdad, sí, la pobreza, que tienen que combatirse de distintas formas, ya desde políticas de Estado, que bueno, yo en verdad, como digo, parezco muy pesimista, pero qué chévere que ya esté tomando la Jessy, porque no tomaba ni un poquito de la cerveza, estaba ahí llenita. Ya. Pero como les decía, que yo en verdad parezco pesimista, pero no espero nada del gobierno como tal. Entonces yo creo que también se tiene que combatir, ¿no? Por parte del municipio, estas que serían ya a largo plazo para combatir la inseguridad, que es pues combatir la desigualdad. Y frente a eso, usted plantea, digamos, la creación obviamente de empleos y todo, que es lo obvio. Pero frente a eso, por ejemplo, dice, potenciar la ordenanza 0539 que dictamina el apoyo del 5% del presupuesto de contratación pública para organizaciones de economía popular y solidaria. Así es. Además, plantea crear más zonas especiales de desarrollo económico, los que se llaman como sedes con Z, que una de ellas es la que está alrededor del aeropuerto de Mariscal Sucre, ¿cierto? En Tababela. Mi pregunta es, ¿cuáles van a ser esas nuevas zonas sede y dónde serían? Bueno, hay que llegar a un acuerdo con los sectores productivos. Es muy difícil mover una industria. Por ejemplo, es muy difícil mover el sector de Carcelén industrial hacia otro lado, porque es un costo muy alto. Lo que hay que hacer es establecer cuáles son los acuerdos que se puede llegar con el sector productivo de Quito para establecer en esta forma de reorganizar toda la ciudad, establecer cuáles son las zonas que podrían ser zonas que nos permitan facilitar la producción, mejorar el desarrollo de la productividad, ¿no es cierto? Tienes algunas industrias artesanales que pueden estar quizá en ese momento, en ese espacio, para que puedan ser más competitivas a nivel internacional. Tú tienes ahí un aeropuerto Mariscal Sucre en la zona de Tababela, en donde hay una sede que no se le ha puesto en funcionamiento ya desde hace algunos años, pero que puede ser muy útil y puede dejar mucha renta al municipio de Quito, precisamente porque puedes hacer que estos sectores empresariales sean mucho más competitivos a nivel internacional. Quito tiene que ser una ciudad competitiva. Pero más allá de la producción, yo te diría que tenemos que trabajar en varias aristas, ¿no? El comercio, el turismo, la cultura. Hay que levantar en Quito la industria cultural. Eso no lo hay. Lamentablemente tú tienes 8 de la noche, no tienes nada.
podríamos tener Quito, una especie de ciudad como Buenos Aires o como Bogotá, en donde tú tienes a las 9, 10 de la noche funciones de teatro, cine, espacios en donde tú puedas ir a cantar, a bailar, a poder escribir, a poder hacer poesía, a poder escuchar a lo mejor algún tipo de música. Entonces, para eso vamos a crear una sola licencia, que es una licencia única para centros culturales, con la finalidad de que tú puedas tener todo en un centro cultural. Ejemplo, que el lugar en el que estamos no solamente sea un lugar en donde tú te puedas tomar una cerveza, sino que también puedas tener un grupo de música, que ese grupo de música se presente cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Y que no necesites un permiso adicional para eso. Porque si no, llega la AMC y te dice clausurado, ¿no es cierto? Y dentro de ello, para fomentar, digamos, el crecimiento de estos negocios, lo que es obvio que se tiene que hacer es educar a la gente, ¿no? No mucha gente tiene el tema de, digamos, la educación financiera, saber cómo se mueve una empresa para poder iniciarla como tal, ¿no? Un emprendimiento que sería en primera instancia. Entonces, dentro de ello tenemos, por ejemplo, estos fondos de Conquito, ¿no es cierto? Que te permiten generar empresas. Entonces, quisiera saber cuál es su posición con respecto, pues, a Conquito, qué es lo que va a hacer, porque usted plantea una reingeniería de ello, pero no le especifica como tal exactamente qué se va a hacer en esa región. Conquito tiene que ser una reingeniería completa porque es una institución que tiene fondos, que puede incluso captar fondos de la cooperación internacional, pero que lamentablemente no han sido posicionados o colocados en donde se debe. Y además, yo digo que Conquito es una institución que le ha servido al 1% de los quiteños. Entonces, para que te sirva a muchos más, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos anclar Conquito a un instituto técnico y tecnológico superior metropolitano, en donde tú puedas desde formar a la gente en temas de innovación, en temas digitales, en temas que hoy están en tendencia, pero también a partir de allí crear la ruta de la innovación, articulado a las paradas del metro. Tú tienes una parada del metro en Quitumbe, en donde puedes ahí fomentar, por ejemplo, a partir de la Plaza Quitumbe, en donde hay varios espacios culturales, hacer una ruta de innovación en los temas que tienen que ver con todo lo que es cultura. Luego pasas a otra parada, ¿no es cierto?, en donde tengas otro perfil, ¿no es cierto?, de lo que está alrededor de la parada. Entonces, eso es parte de este instituto que te digo que debe estar anclado para poder formar a quienes vayan en estos espacios, pero además que tú les podrías dar ahí sí a un emprendimiento, sobre todo aquello que tenga que ver con innovación, poderle apoyar desde Conquito para que en lugar de que te dure 6 meses, sea verdaderamente sostenible en el tiempo. A mí me explicaban, yo no soy experta en estos temas, pero ya más o menos me voy enterando y voy entendiendo. Sobre la movida, sobre la marcha. Claro, entonces, porque uno tiene que aprender. A mí una de las cosas que me gusta es aprender mucho. Entonces voy un poco reflexionando sobre esto y me doy cuenta que hay 2 tipos de emprendimientos. Los que suben como la espuma y luego bajan, ¿no es cierto? Y los que siempre están ahí, aunque sea con un producto nuevo, que son los que más se sostienen en el tiempo. ¿A qué tenemos que apuntar? A que seamos esos segundos, que sean los que más se sostienen en el tiempo, porque ahí tú puedes generar una estabilidad de quienes están alrededor de esos emprendimientos. Y lo que buscamos es esto que nosotros llamamos la formalización de la economía, que todo esté dentro de la economía formal para que no tengas emprendimientos que duraron 3 meses y que luego desaparecieron. Entonces, ese es un poco el concepto que tenemos sobre aquello. Creo que es importante formar a nuestros jóvenes en temas que tienen que ver con desarrollo web, temas digitales, temas que tradicionalmente no encuentras en las universidades, sobre todo en las universidades públicas. Y si ahora vos lo escuchas o le miras a un chico de 15 o 16 años, te va a decir que quiere ser youtuber. ¿Sí o no? Perdón. ¿No es cierto? ¿Sí o no? O sea, perdón, porque estamos en YouTube. Entonces tienes que darle las herramientas y no es malo. Al contrario, tienes que darle las herramientas y tienes que darle la certificación. Sí. Hay gente que ha trabajado toda su vida en cosas digitales y no tiene un papelito que le acredite. Esa certificación tienes que darle. Y precisamente por eso una de sus propuestas que era el Instituto Técnico Superior para la Empresa, ¿no es cierto? Metropolitano. Y entonces, ahí sí le veo un poquito demagógico, discúlpeme, pero ¿cuánto va a costar? ¿Cuántos estudiantes aspiran a tener ahí? ¿Han hecho el estudio? Mira, no hay estudios para eso. De hecho, esto es una idea que nace, no te diría que es demagógico. El Consejo Provincial tiene un instituto, pero está muy mal manejado. Entonces, no es demagógico. Ustedes sí lo van a manejar Nosotros tenemos que manejarlo bien y tienes que hacer de eso. Por eso te digo, tiene que estar anclado a Conquito para que puedas incluso allí tener la posibilidad de que se presente un proyecto, hagas un concurso, te lleves es la previa, digamos, a Conquito. Exactamente, es decir, no, y de hecho que te asesoren de cómo sacar un crédito, cómo sacar un microcrédito, porque en este país no nos dan crédito. O sea, a veces uno que tiene algo de estabilidad no te dan crédito. Una persona que va
y gana $400, va al banco tal, ¿no es cierto? Y dice, oiga, dame un crédito, y le dice, no, solo gana 400. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Y aquí les voy a dejar una reflexión. Hay mucha gente que va al chulco por eso. Así que una de las cosas, entre las muchas falencias de este gobierno, está eso precisamente, que estamos en manos de los banqueros. Confirmo, ya hasta le cambiaría porque dijo chulquero, también diría chulquero. Eso, Bueno, chulquero. dentro de eso, vamos al otro lugar, digamos, de esa economía, y es precisamente el comercio informal. Dentro del comercio informal, usted plantea textualmente espacios permanentes, no permanentes, rotativos o circunstanciales para mover, obviamente, a las personas que están realizando ese comercio informal. Entonces, yo lo que entiendo también, estoy de acuerdo, pero a veces suena como una especie de desplazamiento, ¿no? Como para, y de hecho lo hablé anteriormente con el candidato que estuvo antes de usted, que era Pedro Freile, y yo le dije, él también planteaba algo como el centro histórico, que hay que llenarlo de ¿cómo se llama?, de profesores y de estudiantes y de nómadas digitales, lo dijo, y yo le decía que me suena un poquito a gentrificación, a desplazar a la gente que históricamente está ahí. Él dijo que no era así, pues pueden ir a ver la entrevista. Y usted también me suena como un poquito a desplazarle a la gente que está normalmente ahí. La gentrificación tiene que ver con vivienda, yo entiendo. Vivienda, pero además es meterte todas estas grandes cadenas de cafeterías, ni sé qué, ni sé cuántos supermercados dentro del centro histórico. Entonces rompes lo tradicional del centro histórico. Yo no estoy de acuerdo con eso. No está de acuerdo en desplazar. Pero hay gente y hay candidatos que están interesados en eso. Yo creo que ese es un error, porque al centro histórico tienes que darle... La gran parte de la vida del centro histórico la hace la gente que habita en el centro histórico. Tienes que reformar la ordenanza que no les permite tocar las casas porque se establece que son patrimoniales. Y luego, adicional a eso, tienes que hacer todo un proceso de reorganizar el comercio en Quito. Y ahí sí te digo con autoridad del caso, yo fui directora de mercados, hay muchos mercados en Quito que están botados porque está el comercio informal afuera. Están en la puerta del mercado. Entonces la gente, los ecuatorianos somos súper cómodos, los quiteños más. Bueno, nos paramos en el semáforo, ya voy llevando los aguacates, voy llevando las mandarinas, ¿no es cierto? Sí. Pero tienes una encuesta que dice que el 70% más o menos de los quiteños, eso está en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, consumimos productos de la calle. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar los hábitos para poder cambiar las condiciones. Bueno, difícil, ¿no? Cambiar los hábitos de la gente. No es difícil. Si tienes procesos educativos, no es muy difícil. Si tienes procesos y políticas en donde puedas hacerlo, no es muy difícil. Lo que tienes es que tener orden. Y hay espacios que el municipio presenta. Por ejemplo, tienes plazas en donde habitualmente se hace presentación de productos, de artesanías. Entonces tienes que mejorar aquello. Tienes que plantear mayores espacios en Quito para que la gente pueda vender y hacer una feria. No son malas las ferias. En Madrid el Rastro es una feria que abre todos los sábados y es feria de pulgas, de antigüedades, de todo encuentras ahí. Entonces no es que sean malas, lo importante es hacerlas con orden y eso es lo que nosotros queremos hacer. Tampoco es malo que esté un señor del centro histórico y te diga, vea, le vendo tal cosa o tal cosa. Lo que tienes es que incluir, no tienes que excluir, el problema es la exclusión. Tienes que incluirlo y decir, este señor que está aquí, que tiene esta posibilidad de ambular en el espacio del centro histórico, está certificado, está carnetizado y tiene elementos que le da el municipio de Quito. A eso es a lo que tenemos que propender. A la gente no hay que quitarle el trabajo, hay que entender que el que está en la calle está por necesidad, no está porque quiere. Y yo decía, a los hijos de los comerciantes no regularizados, tienes que darles a ellos un cupo de cajón en una institución municipal, escuela y colegio municipal. Ok, buenísimo. ¿Y cómo planean hacer eso? Tal vez con generación de, no sé, listas de las personas que... Tienes que hacer un registro. En la Dirección de Mercados, de hecho la mía, cuando yo estuve ahí, se levantó el primer censo de todos los comerciantes de mercados. Y luego tienes que hacer un censo de los no regularizados. Una de las cosas, con el dolor del alma voy a decir, una de las cosas que tenemos que hacer es cortar los hilos de los señores dirigentes. No todos, pero algunos tienen una suerte de explotación a los propios comerciantes de las calles y les cobran. Entonces, para evitar que haya la autoridad de este señor ahí, tiene que ir la autoridad del municipio. Directamente con la gente. Hay que tomar decisiones fuertes. Sí se lo puede hacer, hay que tener firmeza nada más. Y justo sobre eso, digamos, se han creado para, digamos, disminuir este tema del comercio informal como tal en las calles, estos centros comerciales populares, creo que les llaman así, ¿no? Sí. Del ahorro. Pero, sinceramente, yo lo voy a decir en todos los podcasts porque lo dije igualmente en la anterior entrevista y lo digo también ahora porque estoy resentido en mi corazón, que me
robaron, a todo el mundo nos roban los celulares y sabemos perfectamente dónde venden esas cosas. En el centro comercial Autofar yo fui y le repito de nuevo a usted, a pesar de que me van a decir, todos los podcasts dicen lo mismo, sí. Y es que yo fui a ver si encontraba por ahí mi celular y a confrontar porque andaba ya enojadito. Y ahí había la gente al lado de una, venían todos y venían, ¿cuánto me das este? Y decía unos $100 y dice, no, yo sé cuánto te ganas con este, y dice, ya 150, y les daban así de descarados y nadie hace absolutamente nada. ¿Cuál va a ser la posición? Súper rápida, Jessy, para seguir terminando. Tienes que ir en contra de la cachinería, eso daña la vida de las personas porque puede ser un celular que esté manchado de sangre y eso tiene la gente que entender. Entonces, no hay autorización para que se vendan cosas robadas en las instituciones municipales. Ahí es donde tienen que estar pues los agentes de control. Ahí es donde tienes que antes que quitándole la espumilla a la gente. Pero claro, pues ahí es donde tienes, sino que ya no entran, pues ya les da miedo, ya mejor se hacen pana del choro. Totalmente. Entonces, bueno, Jessica va a estar ahí vigilando eso. Y algo que de ley tengo que hacerlo, porque si no me van a matar si no lo hago, y que me parece muy importante, y siempre lo he dicho, es sobre el tema del acoso sexual. El acoso sexual que se vive en la ciudad es terrible. Yo entiendo que tú has sido también víctima de violencia sexual bastante complicado. Y pues, en verdad que es súper dolorosa toda esa situación. Pero yo entiendo que tú tienes una política muy amplia sobre todo eso, y quisiera que, ahí sí, te despapayes contándolo sobre todo eso. Las políticas concretamente que va a hacer Jessica Jaramillo para combatir la violencia sexual, obviamente en Quito, ¿no? El abuso, el acoso en los medios de transporte, en la calle. Esto que tú ves aquí es mi compromiso con las mujeres, con las niñas, los adolescentes y también con las personas que han sido completamente discriminadas en esta sociedad conservadora, machista y patriarcal. Mi compromiso es lograr tener una sociedad y una ciudad libre de violencia, y para eso tenemos que trabajar mucho en prevención. Hay que cambiar la forma en que la gente concibe a las mujeres. No somos un objeto, las mujeres somos mucho más que eso, somos seres humanos. Y a veces el solo hecho de decir que somos seres humanos y no nos reconocen como ello es enteramente revolucionario. Pero creo que es importante tener políticas de prevención de acoso, de prevención de la violencia y prevención del suicidio. No quería dejar de hablar de esto porque Quito es una de las ciudades que más alto número tiene de suicidio, y tienes una Secretaría de Salud que puede trabajar tanto en temas que tienen que ver con violencia, con suicidio también, porque hay muchas cosas alrededor de la problemática de la violencia que tienen que ver con esto que está en la cabeza. Hay muchos agresores que no se han tratado lo que está en la cabeza, porque tú le dices a un ecuatoriano, ándate al psicólogo y te dicen, no estoy loco. Total. Entonces, para tratar eso tenemos que hacer un plan de prevención con visitas de médicos, de psicólogos territoriales. No quiero dejar de hablar de que vamos a trabajar en un plan integral para reducir la desnutrición infantil, principalmente en las 33 parroquias rurales. Todo este plan social es parte de lo que yo te decía, de construir una ciudad diferente, una ciudad para todos, para todas. Y obviamente instaurar esta defensoría de víctimas, que para mí es esencial que haya este acompañamiento permanente. Si bien es cierto, yo soy abogada, pero el proceso que he vivido me ha llevado a entender que lo judicial quizá es menos importante. Lo más importante es recuperar lo que tienes acá. La violencia sexual, el acoso y la violencia de género es de las peores violencias, porque lo que está en el cuerpo se sana, pero lo que está acá y acá adentro no se sana fácilmente, y por eso es que hablamos de recuperar el proyecto de vida de las mujeres que han tenido esta condición. Tienes que darles muchas herramientas, desde terapias, cursos, formación y microcrédito a quienes quieran tener un futuro diferente y salir del círculo de violencia. Así que este es mi compromiso. Buenísimo, Jessy. Y destaco mucho lo de los microcréditos porque generalmente, digamos, muchas mujeres se quedan, digamos, en espacio por el tema de esta dominancia económica, ¿no? De si me abro de quien está siendo mi agresor, luego cómo puedo sostenerme, cómo inicio desde cero, ¿no? Entonces, súper chévere todo eso. Y algo que le quisiera yo agregar, porque a todos los candidatos y candidatas les suelto ahí una propuesta, que son cositas que se me vienen a la mente, no porque les apoyen ni nada por el estilo, lo hice anteriormente, lo haré con usted y lo haré con todos los siguientes, pero es porque, como le digo, si las ideas la va cogiendo cada candidato y todos los candidatos lo tienen dentro de su plan de trabajo, quien gana es Quito y no solo los candidatos. Entonces, dentro de ello, lo que se me viene a la mente, por ejemplo, yo sé que estás dentro de esa lucha pues del feminismo y me parece chévere hacer un acompañamiento también. Actualmente ya tenemos una Corte Constitucional que le ha dicho sí, y también ya tenemos una ley que le ha dicho sí, que a pesar de que Lazo le ha vetado a la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de los casos de violación. Entonces, ¿qué tal? Porque siento que ciertas mujeres y todo, chévere, digamos, tienen ese deseo de realizar este proceso, ¿no? de la interrupción del embarazo, pero
desconocen sobre el tema, les da miedo, digamos, acercarse, dirán, chuta, ¿será de ir nomás al Eugenio Espejo ahí o a la maternidad de Isidro Ayori y decir, quiero practicar? No se sabe, ¿no? Cómo se va a funcionar actualmente con eso. Entonces yo sí creo que por parte del municipio se podría incentivar, ¿no es cierto?, ciertas, no sé cuál sería la figura concreta, ¿no?, que tal vez lo disponga y sean las facultades del COTAD, para que haga y se dedique exclusivamente, así como usted dice, este servicio de acompañamiento para las víctimas, que haya un servicio de acompañamiento municipal para las mujeres que deciden realizar este proceso de interrupción del embarazo. Mira, es importante que tú lo traigas a colación porque yo soy parte de la plataforma por la despenalización del aborto. Mi testimonio sobre mi caso fue entregado en las Naciones Unidas en Ginebra en el año 2016. Y parte de este contexto, ¿no es cierto?, así como los informes sombras que han sido elaborados por distintas organizaciones, sirvieron para la Corte Constitucional, para que la Corte pueda tomar la decisión de despenalizar el aborto en casos de violación. Y yo creo que el municipio puede hacer muchísimo, desde entregar la anticoncepción de emergencia, que realmente ¿No es aborto? No es aborto y que además puede salvar la vida de muchas mujeres que posteriormente se hacen abortos clandestinos. Y luego, aparte de eso, creo que es importante rescatar lo que antes había. Antes el municipio tenía una maternidad y servicios médicos desde el patronato. Ahora son muy escasos los servicios médicos que se ofertan y la maternidad ya no existe. Creo que es importante volver a tener una institución que garantice nuestros derechos como mujeres, pero también nuestros derechos sexuales y reproductivos. En el año 2010, si es que no recuerdo, yo hice una propuesta, un proyecto que se llama Fortalecer la prevención y el conocimiento de derechos sexuales y reproductivos a través de las diferentes administraciones zonales del municipio de Quito. Eso podríamos retomarlo y trabajar en prevención del embarazo adolescente, que es necesarísimo en Quito, y en el Ecuador somos el segundo país con el embarazo adolescente más alto. Así que ese es el beneficio de tener, creo yo, una ciudad con rostro de mujer, que sí lo puede hacer una mujer comprometida con nuestros derechos, con los derechos de las mujeres y con la lucha de todos estos años, que es de todas y de todos también. Buenísimo, Jessy. Y aquí nos hace una pregunta Madeleine, porque dejamos ahí un cuadradito para que es una cajita de preguntas, y nos pregunta, ¿qué hará Jessy Jaramillo para combatir el trabajo infantil? Te decía hace un ratito, ¿no? Tienes una normativa, un Consejo de Protección de Derechos. Hace algunos años, cuando se llamaba Compina, se hacían las rutas de protección de derechos. Ese código de la niñez tienes que hacerlo cumplir. Y, por ejemplo, si tú ves en la Plaza Foch, ándate a las 12 de la noche y encuentras madres con guaguas ahí. Tienes que tomarle la cédula, iniciar procesos y sancionar a los padres que están en la calle. Ahí en esas cosas yo soy muy radical. Si tengo que sancionarle y si en algún momento el proceso judicial llega hasta querer quitarles a los guaguas, porque así se hace en otras sociedades y han aprendido, acá tenemos que hacer lo mismo. No pueden seguir usando a sus hijos como herramienta para llevar dinero a la casa. Esa es responsabilidad de los padres, no de los niños. Pero hay que rescatar a los niños que están en condición de calle. Totalmente. Hay que crear centros, formar espacios, escuelas, talleres de formación para quienes están en la calle y rescatarlos. El plan social que nosotros hemos planificado y estamos ofertando, creo que es un plan que va a pensar en el ser humano integral, desde que es chiquito, y ahí te olvidaste de una parte importante de la agenda y de nuestro trabajo, que es crear la ciudad para los niños. Esa ciudad en donde tú puedas salir y estar seguro y donde tengas un espacio para ir con tu hijo o con tu hija, porque eso no lo hay ahora. Tú aquí no tienes dónde salir, entonces lo llevas a un centro comercial. Es lo que pasa. Totalmente. Y tener un espacio para nuestros jóvenes. Ahí tenemos el proyecto Parque Libertad, que ha funcionado muy bien en Costa Rica, que queremos traerlo acá y que podemos ahí generar espacios de arte, cultura y deportes para nuestros jóvenes. Buenísimo. También me preguntaba por acá, Jessica, tu tocaya, preguntaba qué se va a hacer con respecto a la sobrepoblación, ella lo puso así, de lo que son los animales en condición de calle. Me imagino que, bueno, los animalitos que están en las calles, aparte de las esterilizaciones. A ver, la esterilización es importante, pero tan importante es y más importante es que la gente sea responsable a la hora de tener un animal. Perdónenme, voy a ser muy franca, muy frontal. Hay mucha gente que se va a trabajar, le abre la puerta al animalito, lo deja en la calle y cuando regresa a la noche del trabajo le abre la puerta para que entre a dormir. Eso no es la forma de tener un animalito. Hay que ser responsables y las multas para quienes tienen un animal no lo cuidan tienen que elevarse.
Hay que tener espacios municipales, antes se llamaban perreras municipales, ahora podemos decirles que se llaman centros de adopción, en donde la gente que quiera ir a adoptar un animalito lo puede hacer. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, no sería capaz de hacerlo, me da infinita pena hacerlo, Sí. pero también creo que hay que tener una responsabilidad enorme a la hora de tener un animalito, así que mi propuesta es tener estos albergues en donde promovamos la adopción de animalitos. Perfecto. Y ya para ir finalizando, que ya estamos terminando, solo cosas así súper puntuales para ya ir, porque ya estamos excediéndonos un poquito el tiempo. Y es que algo que me quedó un poquito sonando, al final de su plan de trabajo habla sobre la comunicación y lo voy a leer textualmente. Dice: la alcaldesa volverá a la gestión de cabildos ciudadanos sectoriales y territoriales cada semana, me parece bien, en donde mantendrá una relación permanente con los habitantes de la ciudad y se instituirán como espacios de rendición de cuentas como la comunidad, para lo cual usará todos los canales de comunicación disponibles. A ver, yo creo que soy muy de acuerdo en que hay que difundir las cosas, porque si no se hace, como usted dice, que las campañas de adopción, que el tema de los niños, que el tema de las perras municipales, un montón de cosas, y al final nadie se entera y nadie usa. ¿Quieres saber si va a ser otro Correa, dices vos? Esa es la pregunta como textual a la que quieres saber. Está bien, estoy de acuerdo que hay que comunicar y creo que la comunicación es fundamental para que un gobierno funcione. Pero en particular me suena un gastito elevado eso. No, a ver, esto tiene que ver con la comunicación directa con la gente. Es decir, estar dentro de las administraciones zonales, estar dentro de un espacio cerrado, muchas de las veces no ayuda a que tú entiendas la realidad de la gente. Por eso es que tienes que salir como alcalde, como alcaldesa, yo tengo que salir y estar en el territorio. Significa que la gente, incluso hoy, yo te digo, no ando con guardaespaldas. Veía el otro día un par de candidatos que andaban Sus con hijitos y sobrinos guardaespaldas. son sus guardaespaldas. Yo ando con 3 guardaespaldas, el uno tiene 4, la otra 5 y el otro 3. Entonces, digamos que está bien, pero necesitamos tener un contacto directo con la comunidad y eso solo lo vamos a lograr si tenemos presencia en el territorio y si instituimos un canal para que se pueda comunicar la gente directamente con la alcaldesa. Porque muchas de las veces, yo que conozco el espacio municipal, les digo, viene el administrador zonal y como no quiere que les remuevan del cargo, dice, no, todo está bien, y los bota a los pobres vecinos del barrio tal que le estaban reclamando, les manda a otro lado, ¿no? Para evitar esas cosas, hay que abrir un canal de comunicación directa entre la alcaldesa y la gente. Y eso es lo que vamos a hacer. Y una cosita más, ahorita que le vi su manilla, que es de la comunidad LGBTIQ+, se me vino a la mente porque recién tuve una entrevista en Pichincha Universal y conocí a una activista de los derechos trans, se llama Davy, le mando un saludo súper grande a Davy, por cierto, y dije, me va a parecer súper mal para mí mismo que, digamos, recién tuve, digamos, un contacto conociendo un poco más sobre esa historia y que yo no le haga una pregunta a los candidatos de Quito sobre eso. En la anterior se me pasó, en esta sí lo vamos a hacer. Y es que ellos, una de las principales problemáticas que la ponen sobre la mesa es que a las mujeres que practican, ¿no es cierto?, el trabajo sexual, y generalmente las que son más empobrecidas, lo hacen, por ejemplo, en el centro histórico, ¿no? No son, digamos, escorts o prepago, que digamos, lo realizan de otra manera, sino que, no sé, por 5 o 10 dólares, lo comentaba David ese día en el canal. ¿Cuál es su posición en concreto sobre la acción que debe tener la alcaldía con las trabajadoras sexuales que están en la vía pública? Hay que darles espacios dignos y seguros y también liberarlas de la extorsión, que en ese ámbito también existe. Hay un espacio también que creo que no quiero dejar de hablar. He conversado con varios dirigentes del centro histórico, habitantes de allí, y me han dicho que ellos no tienen problema en llegar a acuerdos con las trabajadoras. Y creo que eso es lo que hay que promover. Finalmente, la política no es el arte de bronquearse uno a otro. Total. La política es el arte de lograr sentar a varios y generar consensos. Y yo he sido una de las personas que, a pesar de que tengo una posición muy firme, no he dejado de generar consensos con quienes piensan diferente a mí. Y yo creo que eso es lo que hay que lograr para salvar y rescatar algunas zonas de la ciudad. Pero también hay otra cosa que es un trasfondo. Lamentablemente, en esta sociedad tan machista, tan conservadora, las personas trans están condenadas a trabajar o de peluquera o en el trabajo sexual. Y yo creo que eso hay que ampliar. Si esta es una ciudad inclusiva, si esta es una ciudad en donde voy a garantizar los derechos de estas personas, hay que darles formación y hay que permitirles y formarles y fortalecer otras áreas del comercio, actividad económica, para que puedan ser insertadas. A veces no lo son por la forma en cómo se ven. Y yo creo que eso es un gran problema de nuestra sociedad. Y hay que sacar a esta ciudad de la discriminación
y lograr incluir a todos en los diversos espacios que nosotros tenemos. Perfecto, y justo sobre eso me viene a la mente que están trabajando, de hecho, en la Asamblea Nacional sobre la cuota trans, ¿no? En el tema de los trabajos. Así es. Y eso me lleva a otra cosa, y es que está buena la conversa. Ya toca cortar, pero sigo ahí dándole nuevos temas. Pero es que dentro de ello también está este tema de que como distrito metropolitano, que porque tenemos más del 7% de habitantes en población nacional, podemos ser distrito metropolitano y no se ha ejecutado ese distrito metropolitano como tal, que tenga sus reglas autonómicas. Le pregunto a usted como abogado, lo hablo desde la ignorancia, pero sería interesante tal vez Quito ya, digamos, poniendo a funcionar su reglamento de parte autonómica, ¿no es cierto? Se podría incluir tal vez adelantarse a la asamblea, que creo que se va a demorar un poquito en eso de la cuota laboral trans como política, digamos, municipal. De hecho, yo planteo que una de las alternativas y las necesarias reformas para Quito es precisamente el estatuto autonómico. Ahí puedes normar todo lo que tú quieras. Primero, sacar a los concejales de las empresas públicas, que urge para que no sean botines políticos y no me metan a toda la familia a trabajar adentro, porque es lo que hacen. Luego, para que puedas normar ciertas cosas que no están normadas, te doy un ejemplo. Los señores que te hacen el control en el aeropuerto son los funcionarios de las empresas de servicios aeroportuarios. No son policías metropolitanas, no son policías nacionales, no son nada. No tienen normativa que les regule. Hay que incluirlos a través del Estatuto Autonómico. Tienes otros elementos, como por ejemplo esto de construir alcaldía mayor y alcaldías menores, y yo creo que hay que empezar por procesos de instituir este Estatuto Autonómico para hacer nuevas administraciones zonales que empiecen a funcionar ya como una alcaldía menor, que tengan planificación, que tengan presupuesto, y que puedan atender de la manera más rápida en obras a la gente. La gente hoy necesita obras, pero eso sí, obras sin sobreprecios, para que en lugar de que te den una obra, te den 3, a precios bajos y con buen material. Buenísimo. Y, sí, ahora hablando sobre obras, que cada vez me vienen nuevas cosas a la mente que digo. Yo le taché, dije, no, ok, para ir rápido, pero ya me dijo de obras, entonces vamos a preguntarle de obras. Rapidito, pero así súper puntual, Jessy. Yo he visto que las propuestas que usted realiza sobre obras son algunas que ya están aprobadas por el Consejo Metropolitano Estudiadas, de de estudios técnicos. Eso, hay los estudios técnicos. O sea, lo suyo sería ejecutar esos estudios técnicos. Ejecutar, pero una especial solo suya. A ver, una especial solo mía, mira, yo he estado pensando mucho, esto ya se está discutiendo hace algunos años, te diría de hace más de 2 décadas realmente, que es la nueva occidental. Pero no hay estudios técnicos. Deberíamos elaborar estudios técnicos para ver si es posible. Cuando me di cuenta, un día me fui a Nanegalito a conversar con la gente de allá, regresé y desde el condado me hice 2 horas hasta Quitumbe. Wow. Entonces ahí dije, no, es súper necesaria una nueva occidental. Chévere. Entonces es una de las obras. Y para finalizar, esta pregunta le hago a todo el mundo, porque bueno, yo estuve dentro de lo que eran las movilizaciones, tanto el 2019 cuando era chiquito y luego del 2022 ya cuando era un poquito más grande, ya como dirigente estudiantil ahí que organizamos las brigadas médicas, y es la posición de la... Que si gana obviamente esas elecciones sería la alcaldesa Jessica Jaramillo sobre el paro nacional. ¿Qué va a hacer cuando, digamos, las comunidades, las nacionales o quien sea, decrete que hay un paro nacional? ¿Cuál va a ser la actitud por parte de usted? A ver, depende de cuáles son las razones. Ponte que me una al Una paro. razón vale. Si se puede unir. Pero claro. Ya. O sea, pero... yo te diría, por ejemplo, en un 8 de marzo, cuenten conmigo. No lo duden, yo voy a estar ahí en el puesto en el que esté. Pero dependiendo mucho el contexto de la movilización, una de las cosas que yo creo que han errado en las movilizaciones es que impiden el derecho de otros a trabajar. Hay gente que no comparte y es democrático no compartir. Entonces, en ese afán democrático, yo puedo garantizar un espacio, un perímetro desde dónde a dónde se puede establecer la movilización, pero lo que no puedo es decirle, vea, señor Isa, no me le apedree el carro a la gente, pues. O sea, señorita, a ver, yo sí no creo que no le impida a la persona, porque ¿sabes quién es el que más sufre? Le voy a decir, perdóname, los más ricos no son los que más sufren, pues. ¿Sabes cuál sufre? En este paro, yo estuve con mi marido en el hospital porque lamentablemente tuvo una recaída. Las enfermeras, los doctores, el personal del hospital tenía que salir 4 de la mañana para llegar al hospital a las 7, a las 8, dependiendo a la hora que les tocaba. Entonces, ¿quién sufre? El pueblo. Totalmente. Quieren unirse a la gente del pueblo, no impidan la libre movilidad de las personas que tienen también sus obligaciones y tienen que trabajar. Y no es que no quieren unirse, al contrario, si es que ustedes logran que esa gente se una, ¡qué chévere! ¡Qué mejor!
Así se bajaron a Maguat, yo me acuerdo clarito. Claro, pero la esencia del paro es, digamos, impedir, pues obviamente el paso por eso es paro nacional, para que haya una reacción por parte del gobierno. Que yo creo que, a ver, un gobierno decente no puede permitir jamás un paro, pero no permitir de ponerse a pelear con ellos, sino ya me está calentando los oídos a la gente desde hace algunos días de paro, desde el día -3, ni siquiera desde el día 0, sentarnos ya a conversar y llegar a consensos. Eso es lo que debería ser un gobierno responsable. Sabemos que no tenemos un gobierno responsable, pero por eso es que le estoy planteando pues esto obviamente a Jessica. Y bueno, con eso yo creo que estaríamos terminando. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer en un paro nacional es no tener un neandertal en la Secretaría de Seguridad, nada más. Como le dicen por ahí, Con ese eso chimpancé controlas. con cuchillo. Exactamente. A Diego Ordóñez. Y algo más te iba a comentar, y es que ya se me va de la mente, pero nada, qué chévere en verdad compartir contigo, Jessica. Yo como a todos los candidatos igual, luego van a decir, el Pablo está pidiendo a la Jessica o al Pedro, a quien sea. No importa, la a Jessica, todos se les desea. A todos se les desea muchísima suerte porque, pues nada, si hacen una política pública que va adecuada, que va con la gente, no gana el candidato, gana la gente, ganamos todos los quiteños y quiteñas. Así que te quiero agradecer, Jessy. Y para no quitar la esencia del disenso, es que al final, tú así súper rápido, en 30 segundos, cuéntanos un disenso que hemos tenido, o sea, cosas que mismo no compartes conmigo, y un consenso como final que podemos tener. Chuta, el disenso es que a mí me gusta el vino y a ti te gusta la biela. Ya, uno serio, entonces. Ahora. Ya, no, pues es el único disenso, claro, no, y todo lo demás o sea, estamos de ya acuerdo. mejor nos afiliamos a todos. Claro. No, yo no soy afiliante. Afíliese a la candidatura de la muy, doctora Jessica Jaramillo. Yo soy muy, digamos, en el tema. Me gusta más el activismo, no me gusta el partidismo. Pero a mí también, pero hay que meterse. Hay que entrar a disputar los espacios porque lo que no van a hacer los políticos tradicionales de siempre es cambiar las cosas. Por eso es que la gente nueva, la gente que sí le amamos a esta ciudad y que le hemos luchado por esta ciudad, tenemos que entrar a disputar los espacios. Así que en donde estén, eso lo digo yo siempre, como mujer, como activista, como mujer de centro izquierda, como feminista, en donde he estado e incidido. Y por eso es que me meto en líos. Este es el lío más grande, pero el más bonito porque voy a trabajar por la ciudad. Así que confíen en Jessica Jaramillo, confíen en la lista 70 y confíen en que esta ciudad va a tener rostro de mujer. Buenísimo. Y bueno, pues mi disenso, no lo he pensado, generalmente lo suelo pensar durante toda la entrevista. Creo que hemos tenido algunos momentos en los cuales, digamos, yo no he estado de acuerdo. Estando aquí revisando muy rápido. No, por ejemplo, claro, lo que me parece, yo sí soy muy creyente, digamos, del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia. Digo, no, yo no respaldo a nadie en particular, pero pues yo sí respeto en ese sentido. Entonces y además, ¿no le parece más lindo, vencerle en las urnas a una persona que, digamos, usted ha sido su archinémesis? Mejor, más que le descalificaron o nunca pudo ejercer la alcaldía, decirle, le gané, yo saqué el 20, sacó el 18 porque somos 12 candidatos. Pero es que hay una cosa, es muy, muy bonito la lírica. El man tiene plata, tiene AGEINCO, tiene 54 medios de comunicación, pobrecito no es. Eso más chévere ganar en las todo lo urnas. que nosotros hemos hecho ha sido con trabajo, con esfuerzo, gastando lo menos que hemos podido. Y yo creo que es lindo ganarle en las urnas, pero el problema es que este sistema que nosotros tenemos, tanto electoral y el sistema de justicia, y a pesar de que soy abogada te digo, este país necesita que se garantice la seguridad jurídica. Si por Dios no quiera, gana este señor, el lío en el que se va a meter la administración de justicia es terrible, la administración municipal es terrible porque no se va a poder posesionar y Guillermo Lasso te va a meter la mano porque no hay norma que diga quién lo reemplace. Al no existir norma, queda en manos de la Procuraduría General del Estado, la consulta, quién lo va a hacer, en manos de quién está, de Guillermo Lasso. Entonces no desperdicie su voto, vote por la lista 70. Aprovechando, postura en la consulta popular, me olvidé de preguntarle a Pedro, pero ¿a usted consulta? Ni los unos ni los otros. Vote como usted quiera, la consulta no va a resolver los problemas de inseguridad de la ciudad ni del país. O sea, solo estoy de acuerdo en que no resuelve para nada. Yo voy por el todo, no, pero... No resuelve, que la gente lo evalúe, lo piense. Pero no nos quiere contar yo voy su a sí votar o no. nulo, yo no voy a votar, yo voy a votar nulo, porque es capricho del uno y capricho del otro. Pero ni no lo los hace que al final unos sea un ni sí. los otros. No, ni los unos ni no, los otros. quién sabe. Esa es una consulta que no nos va a llevar a ningún lado. ¿Sabes cuántas consultas hemos tenido? ¿Y cuánta plata que se gasta en eso? ¿Y a cómo estamos? ¿Y sabes cuánto están ganando los partidos políticos por meterse en la consulta? Un montón de plata. Entonces, nulo.
Ha sido Jessica Jaramillo, hemos tenido disenso, también hemos llegado a consensos y pues nada, qué gusto tenerte aquí, como te dije, deseo suerte como a todos los candidatos y pues nada, esperemos pues que tengamos mejores momentos para Quito. Les mando un abrazo súper grande y ya saben que pueden suscribirse acá al canal y a Django de nuevo agradecerles, la Jessie no se la acabó, pero yo sí me la acabé porque estuvo buenísima. Les mando un abrazo súper grande, ya saben, Django en la Reina Victoria y La Pinta y nos vemos en el siguiente disenso. Un abrazo. El disenso.